Las parábolas del camino son un precioso tesoro de sabiduría. Nos ayudan a entender el sentido de la existencia, el proyecto divino de salvación, el lugar que en este proyecto ocupa nuestro Señor Jesucristo y también el estilo de vida y de camino que se espera de los discípulos del Señor. Dispongamos nuestras personas para abrirse en el Espíritu a la fuerza de esta palabra, para que nos ayude también a fortalecer nuestro ritmo cuaresmal, para que plenamente correspondamos al amor de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos entendido el camino como esta realidad que nos separa de nuestro origen y de nuestro punto de llegada. Es la oportunidad de dirigir nuestros pasos conforme al estilo de Cristo. Es la oportunidad de seguir a nuestro Señor en su propio camino. El día de hoy nos acercamos a una parábola predicada siempre en el camino de nuestro Señor, que nos marca los puntos extremos de todo posible camino humano, la tierra y el cielo, nuestro destino último y nuestra manera de vivir y de estar instalados en la tierra. Leemos el fragmento. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice:
Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Los invito a realizar una lectura personal del texto, tratando, como siempre, de captar que este mensaje va dirigido personalmente a mí, que la sabiduría que contiene es una instrucción y una luz para mis propios pasos. Leamos personalmente el texto. Entramos a la lectura común. Permitimos que la explicación con la lectura atenta de cada una de las palabras vaya calando en nuestra comprensión, vaya impactando nuestra sensibilidad, vaya moviendo también nuestra conversión. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Tenemos el encuadre de toda la parábola. Es claro, dos personajes que se encuentran evidentemente en contraste. Un hombre rico, un mendigo. Un hombre rico del que no se menciona el nombre. Un mendigo llamado Lázaro. Un hombre rico, como nos ha ocurrido en los ejercicios anteriores, es un hombre tal, un cierto hombre. La atención se dirige a él. Es en él en quien debemos fijarnos para entender especialmente el mensaje dirigido a nosotros. Un hombre además llamado rico, igual que aquel otro al que encontramos que tenía tierras, aquel que cuando tuvo frutos abundantes empezó a pensar qué iba a hacer para garantizar su futuro y ya no tener nada de qué preocuparse, y todo lo hizo en el egoísmo. Tiene las mismas características que aquel hombre. Un cierto hombre rico. El interpelado, que es cada uno de nosotros, es llamado también a descubrir la propia riqueza, las propias instalaciones, las propias garantías y seguridades que tiene en su vida. Pero antes de llegar a esto, nos damos cuenta que es el Evangelio que insiste en ser buena nueva a los pobres,
como ya lo hemos podido constatar. El contraste confirma la bienaventuranza dirigida a los pobres como aquellos de quienes es el reino de Dios, porque están abiertos en su pobreza a recibir de Dios. Mientras los ricos son aquellos, siempre retomando el texto de Lucas, que son llamados, ay de ustedes ricos, porque ya tienen su recompensa. La palabra que encontramos en la bienaventuranza, o más bien en la denuncia de los ricos, es la misma que encontraremos aquí para referirnos a Lázaro. Ya tiene su consuelo, ya tiene su recompensa, ya tiene su satisfacción. Este hombre rico no tiene nombre. Como nos ha ocurrido en las otras parábolas, la identidad escondida, el que sea cualquier hombre, se abre para que cada uno de nosotros pueda identificarse con él, pueda sentirse interpelado. Pero aquí ocurre un contraste adicional. No solo es cualquiera de nosotros, sino que además, al no dársele el nombre, mira y llama la atención el hecho de que el otro, el mendigo, sí tenga un nombre. Del otro sí se dice su nombre. Y aunque no será desconocido este hombre rico al no mencionarse el nombre, porque Abraham lo va a llamar hijo, ciertamente hay una especie de desamparo espiritual que lo acompaña. Está ahí sin nombre, perdiendo de alguna manera el rostro específico de un hijo de Abraham, que es el rasgo de saber esperar de Dios. Un hombre rico, y se describe la riqueza en dos niveles. Uno que podemos llamar exterior y otro que podemos llamar interior. Este hombre vestía de púrpura y lino. Las palabras nos permiten captar que se trata de telas finas. Su cuerpo está bien cubierto, asegurado. La riqueza se nota en lo exterior y en lo interior. En lo exterior vemos su piel cubierta dignamente, con las telas más caras. Unas telas, además, que impactan los sentidos. El color de la púrpura, evidentemente, destaca. Solo alguien muy rico y muy importante puede vestirse de púrpura. Pero además la mención del lino hace pensar en una tela agradable al tacto, una tela fresca que cubre pero no molesta, una tela agradable a la piel. El tacto y la visión están satisfechos cuando se encuentran con estas hermosas telas que visten al hombre rico, que cubren su carne. Pero además este hombre festejaba todos los días espléndidamente. Festejaba, banqueteaba, se alegraba, estaba con otros disfrutando de la vida. Este festejar es exactamente el mismo verbo que encontramos empleado en la parábola del Padre Misericordioso para indicar la celebración que había que hacer. No se está condenando en modo alguno la celebración en sí misma. Comer bien, estar con otros, estar contento con los demás, disfrutar de la vida, no es un problema. Es, de hecho, el punto de llegada, la fiesta de la recuperación del hijo perdido. Se supone una gran alegría. El festejo permite alimentarse bien, que el interior se sienta seguro, contento y que se disfrute interiormente y al mismo tiempo gozar de la compañía de los demás, estar contentos juntos. Este celebrar todavía se subraya más en el texto porque se nos dice que ocurría todos los días. No había un solo día que no fuera para este hombre festejo, alegría, compartir con los demás y comer muy bien mientras se vestía de púrpura y de lino. Evidentemente, algo envidiable. Se mantiene el estado de riqueza. Y por si esto fuera poco, todavía se subraya más.
banqueteaba espléndidamente. Era un festejo en grande. La riqueza se desborda en la presentación que se hace de este hombre sin nombre. Ha recibido todo. El contraste nos lleva al hombre pobre, en nuestro texto llamado mendigo, un pobre, de esos que después serán consolados, de esos que recibirán plenamente el reino como su posesión. Aquí llama la atención como primer elemento del contraste con el hombre rico que banqueteaba, que tiene el nombre de Lázaro. Y Lázaro significa auxiliado por Dios, ayudado por Dios. En su propio nombre se encuentra la naturaleza fundamental de la pobreza humana, que es, sin embargo, apertura a la riqueza de Dios. Es en su propio ser el abierto al auxilio de Dios. Y sí, tiene un nombre, tiene una identidad. Y aunque el hombre rico parezca en este momento no reconocerlo, el narrador de la parábola sí lo presenta. Mientras de parte del rico parece haber indiferencia, una actitud de no ver, de no tocar, de guardar distancia respecto a este hombre, el narrador lo presenta con delicadeza. No tenemos ningún detalle de su personalidad o de su historia. Lo único que sabemos de él es que es pobre, es que en su nombre lleva la apertura a Dios y el estado en el que se encuentra. Este estado describe claramente el contraste con el hombre rico. Está, en primer lugar, echado a la puerta, echado, postrado, pero además a la puerta. Y aquí tenemos una clave para nuestra secuencia sobre el camino. Porque, como veremos, alguno podría intuir que no hay aquí nada moralizante. No se está diciendo que el rico no se tomó la molestia de darle de comer al pobre. Simplemente se constata el contraste y automáticamente al rico en la vida eterna le irá mal, al pobre en la vida futura le irá bien. No es así. Para mostrar que sí hay una situación que mira al encuentro o a la falta de encuentro, se nos da la ubicación. En la puerta. ¿Qué es el portal o la puerta? Lo más cercano a la propia casa. No hay que desplazarse mucho para llegar a la puerta. En la puerta empieza el camino de salida hacia lo demás. La puerta en realidad es el contacto entre el lugar donde está instalado el hombre rico y todo lo demás que está allí afuera. Pero lo que tenemos de parte del hombre rico es que no hay ningún desplazamiento hacia él. Aunque esté en la puerta, está en el lugar más cercano, ni siquiera allí se dirige. Por cerca que se encuentre, el hombre rico toma distancia de Lázaro. Él no parece visible, es claramente ignorado. Hay de parte del rico al menos indolencia. Encontraremos que sí habrá quien se dirige a Lázaro. Además de estar echado abajo, en la puerta, se nos dice que estaba lleno de llagas. Después de que al hombre rico se le ha presentado con telas, púrpura y lino, no conocemos la historia de este hombre, pero sí sabemos que en su piel lo que lo viste son las heridas de la historia. No conocemos los detalles, ni hace falta conocerlos. Todos los seres humanos llevamos en la piel la marca de nuestros propios sufrimientos. Son huellas en la carne que reflejan, sin embargo, las huellas del alma, el dolor, el sufrimiento, el desamparo, el hambre, la soledad, la sensación de estar perdido. Detrás de cada huella hay acontecimientos de dolor que muy probablemente tardaron en cicatrizar. Por eso el cuerpo mismo
es sacramento que permite tocar la desgracia. La piel queda al descubierto. No se puede ocultar la vergüenza y el pesar de este hombre porque queda en evidencia en su propia carne. Dice además, no solo respecto a la piel, en contraste con las telas del hombre rico, sino además el contraste con la satisfacción interior. Aquel banqueteaba, aquel se sentía seguro, estaba satisfecho, tenía alegría, tenía compañía. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Deseaba alimentarse de lo que caía de la mesa del rico. Ni siquiera se nos dice que lo lograba hacer, deseaba que al menos algo cayera de la mesa para poder nutrirse. Tiene hambre. Interiormente, lo que caracteriza a este hombre llagado exteriormente es la sensación de no tener alimento para sí. Hambre. Y lo que aspira a recibir son sobras. Ni siquiera está la idea de un buen alimento, las sobras que caigan de la mesa. Él está postrado, no tiene mesa. El que tiene mesa es el que banquetea espléndidamente, pero está dispuesto a recibir, aunque sea lo que caiga, está abierto a recibir. Mientras el otro está en su casa instalado, aquí hay un punto importante. Lázaro habrá tenido que llegar hasta allí, habrá tenido que ponerse allí. No es que sea su casa. Alguno incluso podría decir que no tenía derecho a estar a la puerta molestando al dueño de la casa, pero se ha puesto ahí. Y aquí también hay un contraste. Mientras parece que el hombre rico ni se fija en él, el pobre está abierto al pendiente de lo que pueda caer. Él sí tiene los ojos abiertos para recibir. El otro no tiene los ojos abiertos para descubrir ni para dar. Mientras el otro podía banquetear espléndidamente en compañía, Lázaro tiene quien se acerque a él, pero son los perros que vienen a lamerle las heridas de la carne. La compañía a la que puede aspirar son los perros. No son consuelo alguno. Aunque también ellos se comen las sobras que caen de las mesas de sus señores, en realidad no hay genuina compañía humana. Pero hay algo interesante. Los perros venían a él. Ellos sí se acercaban a él. Mientras un ser humano semejante a él lo ignoraba, los animalitos sí recorrían la distancia para tocarlo y estar con él. Ellos sí se acercaban. Tenemos así el encuadre del texto. Procedemos a la breve solución del encuadre, que nos lleva, por cierto, al viaje más largo, al recorrido más extenso, a la distancia superior, la que va de la vida a la muerte. Dice el versículo 22, sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. La muerte es de ambos. No hay diferencia en el destino desde la mirada terrena. Ambos son seres humanos. Toda ventaja que pudiera parecer tener uno sobre el otro en el camino de la vida se acaba con el destino común de morir. Ambos mueren. Pero la repercusión después de la muerte será radicalmente distinta. De hecho, incluso el modo como se narra la muerte de ambos nos hace captar ya la distancia que a los ojos de Dios tiene el destino humano. Dice, sucedió que murió el pobre. Sucedió. Es una palabra
que le gusta emplear a San Lucas, pero ya de entrada nos da el sabor de un acontecimiento, de algo importante. Lo que le pasa a Lázaro es descrito con gran solemnidad. Sucedió. Es un evento, un acontecimiento. Sí, pasó en la historia. Más aún, ¿acaso permaneció escondido a los ojos de sus contemporáneos? Tal vez nadie se dio cuenta, pero desde el cielo se miraba lo que sucedía y se describe como un acontecimiento. En el cielo está siendo visto. Y aquí viene más aún la descripción sorprendente del evangelista. Fue conducido por los ángeles al seno de Abraham. Hay un camino, el camino de la tierra al cielo, aquí llamado seno de Abraham. Camino de su vida, que es alcanzar el destino último, que ahorita comentaremos en su sentido. Pero quedémonos con un punto adicional. Es llevado, conducido por los ángeles del cielo. Se percibe la delicadeza del cielo, porque pone al servicio de este hombre el conducir a los ángeles para que lo conduzcan al cielo. Los mismos que cantan en el cielo la gloria de Dios están al servicio del desgraciado en la tierra y es conducido, llevado. El camino que lleva más allá de la vida terrena goza para él de la compañía celestial. Si lo propio de los ángeles es la alabanza, la comunión con Dios, la sorpresa permanente y el gozo de ver a Dios, estos mismos son los que acompañan y escoltan a Lázaro en su llegada al seno de Abraham. La distancia mayor, la de la vida y de la muerte, es cubierta desde la solicitud del cielo. Mientras estaba postrado, solo los perritos se acercaban. Ahora que va al cielo, los mismos ángeles lo llevan a la gloria. Su destino es descrito como el seno de Abraham. ¿Cómo entender esta fórmula? ¿Quién es Abraham? El padre en la fe. Podemos recordar a la multitud de descendientes que son los que tienen acceso a la alianza divina. Es aquel con quien Dios ha establecido su alianza. Es el amigo de Dios, es el que ha confiado en Dios. La descendencia es la cantidad de hijos de Abraham, que no son otros sino los que teniendo fe, habiéndose abierto al amor de Dios, establecen con Dios la relación de fidelidad al don que Él no deja de entregarles. Es fidelidad en la alianza, es confianza en Dios, es incluso obediencia cuando no se entiende lo que Dios está pidiendo. Es realmente pertenecer al pueblo de la alianza. Recordando que este pueblo es ante todo bendecido. El pueblo, la descendencia de Abraham, es la bendición. Pues bien, la vida buena, la vida plena, es precisamente la que se le entrega. Estar en el seno de Abraham es que la plenitud de la vida, que no es otro que la alianza cumplida, la comunión con Dios, se realiza en sus hijos. Aquel hombre que parecía en su existencia terrena haber quedado vaciado de sentido, es el que después de la muerte alcanza la plenitud de la comunión con Dios como hijo de Abraham, como un miembro de la bendición de Abraham, como un hombre de alianza y de comunión. El contraste nos lleva a la muerte del rico. Murió también el rico y lo enterraron. Aquí no hay acontecimiento, aquí simplemente una constatación descrita sobriamente. Murió también, por cierto, también se murió el rico. Un también que hace ver la idéntica condición humana de ambos, pero queda como segunda referencia, sin la solemnidad anterior. Y esto destaca todavía más cuando vemos el destino. Mientras Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, del hombre rico se nos dice simplemente que fue enterrado. El destino del pobre es celestial. Aquí, con el hombre rico, es el vínculo originario con la tierra, con el fango, porque de ahí venía, pero ya no desde el aliento divino que daba vida.
Es la precariedad de la tierra, incapaz por sí misma de dar vida. Es la tierra constitutiva de Adán, a la que sin embargo le falta el aliento divino, la comunión con Dios, el soplo que establece la realidad profunda del amor de Dios. Está ausente. Después de que se nos ha mostrado el resultado de la vida, viene un diálogo. Estando en el infierno, estamos pensando en el hombre rico, estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. La primera parte del diálogo nos muestra la condición del rico. Dice nuestra traducción, está en el infierno. Ciertamente la representación del infierno toma de estas narraciones algunos de sus elementos, como lugar de tormento, como lugar en el que hay fuego. El texto dice directamente el Hades, podríamos decir lo más profundo de la tierra. Pero también en esta profundidad de la tierra se describe una especie de vacío, de distancia, de alejamiento, lugar de la muerte, donde la vocación eterna de la humanidad solo queda como una sombra, como una especie de recuerdo disminuido, algo así como una frustración perpetua que no desaparece porque allí sigue, pero no como plenitud, sino siempre como fracaso. En este lugar lo vemos levantando los ojos. Aparece la mirada humana, que es lo que nos permite ver el camino, lo que permite captar el color intenso de la púrpura. Es la mirada ahora que va desde abajo hacia arriba. Cuando él, estando en su casa, no volteaba a ver hacia abajo, ahora desde abajo ve hacia arriba. Se insinúa antes que habría en él una mirada altanera, que ni siquiera se molestaba por ver hacia abajo. No voltea a ver, mientras vive, a quien está a la puerta de su casa. Ahora, desde una penuria que lo encuentra en otro lugar, ve de lejos en el cielo algo a lo que no tiene acceso. Capta el vacío de la propia condición. Levantando los ojos en el tormento. El Hades es lugar de tormento. Pero para entender bien lo que aquí está en juego, valdría la pena mirar el orden, no que tiene nuestra traducción, sino el orden original. Porque nosotros leemos aquí, estando en el infierno, en medio de tormentos, levantó los ojos y vio de lejos. Realmente pareciera que aquí queda como separado, estar en el infierno y los tormentos, y luego como otra cosa, levantar los ojos y ver de lejos. El texto literalmente combina las dos expresiones. Dice más bien, en el Hades, levanta los ojos en el tormento y vio a Abraham. O sea, hay un rebote de las dos realidades. No es que el lugar sea lugar de tormento y el ver sea otra cosa. Es que el ver a la distancia es lo que genera el tormento. No es que el Hades, el infierno de suyo, contenga el sufrimiento. Es un lugar de sufrimiento porque es desde donde se ve la distancia respecto al seno de Abraham. Estando en el Hades, levantó los ojos y en medio del tormento vio de lejos. El tormento sí está en el lugar que ocupa,
a la distancia, pero también en el ver, en el captar el vacío, la distancia en las que ha quedado, el contraste de su propia soledad y desamparo respecto al otro que ve al otro que está bien y ve su propia desgracia. Vio a Abraham, el padre de las promesas, el padre en la fe, el padre del pueblo elegido, el padre de la alianza. Antes que todo caudillo del Antiguo Testamento, es el que con su inocencia y disponibilidad total a la palabra de Dios fue instrumento de la elección divina. La mirada no puede ignorar toda la historia de la que formamos parte, la historia del amor de Dios. Por eso aparece aquí Abraham. Es desde esta historia que entreteje el amor de Dios que se entiende la presencia del personaje del que brota la fe y al mismo tiempo en referencia al cual podemos entender nuestra propia ubicación en la historia. ¿Y a quién ve en el seno de Abraham? A Lázaro. Ve a Lázaro en el seno de Abraham. Lázaro forma parte de la descendencia de Abraham. Lo dice su propio nombre. Es el que ha sabido confiar en Dios, como Abraham, el que ha esperado contra toda esperanza. Es uno de los que ha tenido solo en Dios su seguridad. Por eso es uno de los que son reconocidos en su desamparo por el Padre. ¿Y cómo lo ve? Lo ve desde lejos. Volvemos al tema del camino, el estar en un punto y estar en otro y dirigirse, encontrarse. Aquí la distancia es indicada. Lo ve a lo lejos. Podemos recordar cómo el Padre misericordioso corrió para romper la distancia que faltaba al Hijo cuando se acercaba a Él. El tema del encuentro más allá de la distancia es fundamental. Aquí tenemos una distancia insalvable. Si antes la puerta de su casa indicaba lo más cercano del camino y la propia intimidad, ahora el Hades es lo más distante de aquel lugar que percibe. La distancia es parte fundamental de su dolor, de su tormento. Es la separación radical, como se acentuará todavía más en adelante. Y viene de parte del hombre rico una petición. Por cierto, la insensatez de este hombre permanece. Le grita con voz fuerte, como exigiendo con derecho que lo volteen a ver. No es una súplica confiada, no es una súplica humilde. La altanería que se adivinaba previamente aquí se confirma con todo el discurso que él va a lanzar. Llama a Abraham como su padre, Padre Abraham. Lo ha reconocido y le pide piedad. Le pide piedad a Abraham, la piedad que no tuvo con el que tenía hambre a la puerta de su casa. Y describe el tormento que está viviendo como llamas que lo torturan. Y podemos imaginar automáticamente el ardor en la piel por las llamas, que nos hace pensar en las heridas que tenía Lázaro mientras estaba a la puerta de su casa. Pero además estas llamas que lo torturan le hacen tener una sed terrible. Intuye la solución en un poco de agua que refresque la lengua. ¿En qué grado de desesperación se encuentra? El agua de la vida, el agua del espíritu, está ausente en el tormento. La lengua seca es la que antes usó para hablar y para comer. Ahora, el que tiene el dedo, el que tiene el poder, es Lázaro. Bastaría la punta de su dedo para aliviar el sufrimiento. Y le pide para esto: manda a Lázaro, porque me atormentan estas llamas. Ni en el infierno deja de pensar
en sí mismo. Esta es la raíz de la fractura que no se puede vencer. Desde el abismo del Hades todavía reclama que lo sirvan, manda a Lázaro. El contraste es fuerte porque a Lázaro lo han servido ya los ángeles, lo han tratado como todo un señor. El rico, mientras tanto, en medio del tormento, no deja de verlo como alguien inferior que puede servirlo. Lázaro no interviene, porque no es la intención del autor mostrarnos de él más que su confianza en Dios manifiesta en su nombre y en cambio denunciar la situación del rico. Y viene entonces el juicio. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro, a su vez, males. Por eso, ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Abraham le dijo: no es la total ausencia. El hombre logra escuchar la voz de Abraham, pero ¿qué es lo que va a tener en esta voz? Simplemente la conciencia que capta la distancia. Es el recuerdo de esa distancia insalvable. El juicio que hace Abraham no es el silencio, es una palabra que explica la condición. Y más aún, lo llama hijo, no lo desconoce. No hay aquí la disolución de la identidad ni la pérdida de la memoria. Al contrario, se pide recordar. Se trata de asimilar el modo como ha vivido su propia filiación, porque él también pertenecía en vocación a la alianza, pero había desconocido a Lázaro. Por eso Abraham le dice: recuerda. El recuerdo en el Hades no es otra cosa que las oportunidades que se tuvieron en la vida y no se aprovecharon. Recuerda lo que tú hiciste. No hay olvido respecto a lo vivido. Son consecuencias del modo como se ubicó en el camino que separaba la vida terrena de la vida futura. Así como se comportó en su casa respecto a la puerta y respecto al camino, así se encuentra ahora él en el Hades. Se le despierta en la conciencia la imagen de su propia vida y el fracaso en el amor de su existencia. Así lo dice expresamente Abraham: en tu vida recibiste bienes, y Lázaro, en cambio, males. Ahora él es consolado y tú eres atormentado. El contraste de la tierra corresponde al claroscuro del futuro: bienes y males, consuelo y tormento. Esos bienes de los que ya hemos escuchado antes, como los del rico que quiso guardar en sus bodegas agrandadas lo que había producido, sin pensar en los demás, cosas buenas. Nos podríamos preguntar: ¿es por la misma existencia de las cosas buenas que la consecuencia es el tormento? ¿Se trata de una inversión automática de la situación? No. Porque Lázaro estaba en la puerta y había sido dejado afuera. Por esto se ha dado esta situación. Mientras dentro había suficiente alimento y ropa, Lázaro, con hambre y cubierto solo de las heridas, había sido dejado afuera. No se había visto hacia abajo. Conforme lo hemos dicho a las bienaventuranzas y a las lamentaciones, el que retuvo para sí los bienes, en lo exterior de la ropa, en lo interior del alimento y la alegría, además de la compañía,
había permitido que hubiera alguien a la puerta de su casa totalmente desamparado. Y ahora ya sabemos que sí lo identificaba porque conocía su nombre. Ahora lo veía en el seno de Abraham e incluso pretendía que lo sirvieran. Nunca vio los males que padeció Lázaro. No entiende tampoco el consuelo del que ahora goza. Solo puede ver los males que padece él mismo. Sigue encerrado en su egoísmo, mientras Lázaro ahora tiene su consuelo. Pero a esta constatación del contraste, bienes, males, consuelo, tormento, viene la descripción última del resultado de lo que hizo el hombre rico o dejó de hacer el hombre rico por Lázaro. Si él guardó distancia del que estaba muy cerca de él a la puerta de su casa, ahora nos encontramos que entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso, Hasma Mega, un precipicio insalvable. ¿Qué tan cerca habían estado en la tierra? ¿Qué distancia había que recorrer para que el rico alcanzara a Lázaro? Simplemente ir a la puerta. Pero era una distancia que el rico había vuelto inmensa. Porque mientras Lázaro esperaba que algo cayera de la mesa, deseaba saciar su hambre, el rico lo había ignorado. El camino lleva al encuentro. No se había seguido el más breve camino. Ahora hay un abismo inmenso. ¿Quién lo creó? ¿Quién generó esa fractura insalvable? No es esa fractura, sino la proyección eterna del muro personal establecido por el rico en su cuerpo. No tenía que poner nada físico, simplemente la ignorancia y el descuido respecto al hombre pobre. Eso había creado el abismo. Era él quien había dejado a Lázaro a la intemperie. ¿A qué se debe entonces que se haya abierto esa distancia infranqueable? Es ciertamente la separación absoluta entre la muerte y la vida, entre la dicha y el tormento. Pero antes es la fractura entre la misericordia, atenta a la miseria con el corazón del otro, y la desatención, la ignorancia, el descuido. Es el resultado de haberlo tenido tan cerca y no haber sabido velar por él. Y ahora ya no hay camino que lo pueda remediar. Terminada la vida, llegado el momento de la muerte, nada puede rehacer la existencia. Es una separación que rompe todo acceso. Es la distancia sin camino. Y llegamos al último fragmento. Él dijo, siempre el hombre rico: te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Te ruego entonces. La insolencia adquiere un tono que abre a la fraternidad no realizada. Habla este hombre de la casa de su padre. Aunque no deja de llamar a Abraham padre, piensa en la casa de su padre terreno y habla ahora sí de sus hermanos. Parece que un poco de preocupación por los demás sí tiene, pero quiere una vez más que sea Lázaro quien vaya a convencerlos, que Lázaro esté a su servicio.
evitar que los hermanos lleguen a este destino fatídico. En la intención de la parábola probablemente se insinúa también la responsabilidad de los interpelados respecto a los que se encuentran establecidos en su propia seguridad, los que sí vemos como iguales, de los que nos sentimos de alguna manera solidarios más fácilmente. Pero aquí podemos ver algo más, en el número mismo. Si son 5 hermanos, el hombre rico es el sexto. Son 6 hermanos, 6. El número de la falta de plenitud. ¿Cuál es el número de la perfección? El 7. ¿No hay un séptimo hermano? Claro que sí. Es precisamente el que no ha sido reconocido. Lázaro es la plenitud de la fraternidad que no se realizó. El hermano que faltó es el que arruina la fraternidad completa. Él era su hermano, era del que debía haberse preocupado, el más necesitado, el que tenía hambre, el que estaba llagado, el que esperaba que cayeran sobras de su mesa. Era su hermano, no lo reconoció. Ahora pide que les dé testimonio de estas cosas, que les dé testimonio. Lázaro como testigo. Pero, ¿testimonio de qué? ¿No había sido ya Lázaro mismo el signo que él tenía a su puerta y que no había sabido leer? Por eso claramente menciona Abraham, ya tienen a Moisés y a los profetas, a ellos los pueden escuchar. Es lo que tenía que haber hecho el hombre rico a propósito de Lázaro, escuchar la palabra de Dios que le movía a ser responsable y a hacerse cargo del hombre necesitado que estaba a la puerta de su casa. A él mismo le había hecho falta escuchar la ley y los profetas, obedeciendo así el deber de hospitalidad que la ley le marcaba. Y llegamos entonces a la alusión pascual. Si un muerto va a ellos, se convertirán. Ciertamente, lo que le faltó a él fue convertirse. Tal vez la aparición de un muerto los va a convencer. Una imposición desde el miedo, la sorpresa de lo fuera de lo común. No, el camino de Dios es otro. Más aún, la fórmula es: si un muerto va a ellos, se convertirán. El camino no es que venga de lejos un muerto a asustarme. El camino es escuchar a Moisés y a los profetas. Si a ellos no los escuchan, no se van a convencer, aunque se levante un muerto. Sí, un muerto se va a levantar, Jesús. Pero si no hay apertura en el oído, en la mente, en el corazón, para atender el significado del signo, no lo leerán. Ahora mismo Jesús va en camino a Jerusalén para ser entregado a la muerte y resucitar. Pero si no hay apertura y confianza, si no se deja que la palabra nos toque y nos abandonamos en el Dios que nunca falla sus promesas, no se puede tener vida. El cierre es la expectativa de la Pascua de Jesús. Procedemos al segundo gran momento de nuestra lección. Haremos, como siempre, los 4 pasos adicionales: la meditación, la oración, la contemplación y la acción. Y para la meditación, una vez más, daremos los 3 pasos que hemos recomendado para esta serie de lecturas orantes de la palabra. Primero, mirar cómo la parábola se refiere a nuestra situación. Luego, cómo la parábola nos presenta la sabiduría para entender cómo debemos caminar conforme a Jesús. Y luego descubrir cómo Jesús mismo se presenta como camino en la parábola. Primero, nuestra situación. La parábola nos invita a ubicarnos ante todo en la situación del rico, ese cierto hombre sin nombre
somos nosotros. Porque por pobres que seamos, no hemos dejado de recibir bienes. Vestimos de púrpura y de telas agradables, nos alimentamos, tenemos compañía, celebramos, tenemos otros hermanos. A veces, acostumbrados a lo que hemos recibido, dejamos de percibirlo, dejamos de agradecerlo. Creemos que nos es debido, creemos que todo el universo está a nuestro servicio y nosotros mismos no ponemos lo que tenemos al servicio del hermano más necesitado. Ubiquémonos también nosotros mismos en la situación del hombre rico. Aunque claro, también cabe identificarnos con Lázaro, captar nuestras desgracias, nuestra hambre, nuestros deseos de ser saciados, las llagas que tenemos en el cuerpo y en el alma, los dolores y frustraciones, los sufrimientos que han marcado nuestra vida. También ha habido perros que se acercan a lamernos nuestras llagas. Entre el hombre rico y Lázaro, en medio de nuestra situación, ¿cuáles son los bienes que hemos recibido? ¿Quiénes son tal vez los hermanos a los que debemos edificar? Pero sobre todo, ¿quién es el hermano que tal vez hemos dejado de mirar? Desde la figura del hombre rico, pensemos cuántas bendiciones hemos recibido. Y desde la figura de Lázaro, descubramos cuánta confianza se nos invita a tener en Dios en medio de la penuria. Nuestra situación en el camino. Y no olvidemos que del modo como nos plantemos en esta situación, se estará jugando nuestro destino eterno, nuestro paso al más allá, el camino de la tierra a lo definitivo. Por eso el segundo bloque es la sabiduría de Jesús que nos orienta para vivir adecuadamente nuestro camino. Hoy invitaría sobre todo a mirar a la puerta. ¿Qué es lo que hace Jesús? Hacernos recordar que a la puerta de la propia riqueza y seguridad se encontraba el hombre que necesitaba lo que el hombre rico tenía y no le dio. Miremos la puerta. Muy cerca de nosotros está el signo. Es Cristo mismo que está a la puerta y llama. Miremos la puerta. ¿Cuál es la puerta que tenemos que abrir para salir de nuestro egoísmo, para salir de nuestras seguridades? Encontremos esa necesaria vuelta hacia afuera, a la que, por cierto, no ha dejado de invitarnos el Papa Francisco. Añadimos también la sensatez que nos invita a no confiar en las riquezas, por permanentes que sean. No poner nuestro corazón en las cosas que finalmente desaparecen. Pero también, como Lázaro, la parábola nos invita a no desesperarnos en la pobreza, a no sentir el fracaso radical porque estamos tumbados a la puerta de los que gozan de la vida. No hay que desesperarnos tampoco en la pobreza. La confianza en Dios nunca quedará sin recompensa. Pero más aún,
La parábola nos invita a no crear la distancia, no edificar muros de división, no desconocer al hermano. Muchas veces puede bastar el silencio, el no voltear a ver, el no hablar, el no atender, el no escuchar. No edificar muros de división, no desconocer al hermano, no crear distancia. Si aquí nosotros establecemos la separación respecto al prójimo, si aquí no aprendemos a reconocernos como hermanos, si aquí somos indiferentes los unos a los otros, si aquí nos instalamos en la indolencia y en la comodidad, levantamos un abismo que en la eternidad no podremos superar. Y llegamos así a encontrar a Jesús mismo como nuestro camino. Porque claro, toda la parábola tiene también como protagonista a Jesús. Jesús mismo es Lázaro a la puerta. Podemos pensar, por supuesto, en que será maltratado, que su propio cuerpo quedará llagado y además las heridas de su entrega a la muerte no desaparecen en su cuerpo glorificado. Las llagas del maltrato, el maltrato en la cruz, serán las mismas que ofrezca a Tomás para que las toque ya resucitado, como signo de la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Pero además, Jesús mismo es de quien hablan Moisés y los profetas. Hay que escuchar la palabra de Dios porque es ella la que nos orienta a establecer el contacto de aceptación de Cristo que ha venido a nuestro encuentro. Escuchar la palabra es dirigirnos a Él para encontrarnos con Él. Él es la clave del nuevo nacimiento, que más allá del seno de Abraham nos conduce a la casa del Padre, la alianza nueva y eterna. Y más aún, el signo de la vida es el resucitado, no un muerto, no una aparición fantasmagórica, sino la persona misma del que ha vencido a la muerte. Y es lo que nosotros vivimos sacramentalmente al escuchar la palabra de Dios proclamada en la iglesia y a vivirlo en los sacramentos, acogiéndolo en la fe. Oración. En primer lugar, por supuesto, pidamos perdón por el hermano que está a la puerta de nuestra casa, necesitado, y no hemos reconocido ni atendido. Por no haber empleado los bienes abundantes que hemos recibido en beneficio de ese hermano, por recordar solo tardíamente la responsabilidad que tenemos de dar testimonio ante los demás, por no escuchar la palabra que nos pide abrir los ojos para captar al que nos está llamando, por haber establecido muros de separación que nos alejan de los demás y por lo tanto que nos alejan también de Dios, por haber pretendido que los demás estén a nuestro servicio, incluso cuando ha quedado en evidencia nuestra miseria. Y si hemos estado en penuria, también por las veces que no hemos sabido confiar en Dios, que no hemos sido los auxiliados por Dios. Pidamos perdón.
El arrepentimiento nos mueve a levantarnos. Que nuestra oración sea también una súplica. Suplicamos tener la disposición a la justicia. Supliquemos la capacidad de escuchar la palabra para que creamos, para que nos convenzamos, para que actuemos. Es abrir la puerta de los ojos, abrir la puerta del corazón para acoger la verdad que nos viene dada, para no creer que los bienes los merecemos por nosotros mismos, para tender el puente de comunicación con los demás. Así, suplicamos también la lucidez de la mirada para reconocer al hermano, para no ver en el hermano las marcas que nos avergüenzan y que nos mueven a la distancia, sino más bien captar la vocación que cada uno tiene a su plenitud y a su dicha. Supliquemos también la capacidad de vivir con moderación en el uso de los propios recursos y también de ser generosos poniéndolos al servicio de los más necesitados. Supliquemos la virtud sobrenatural de la justicia. Y finalmente, alabemos a Dios por su designio que nos muestra en su palabra, por la armonía de su proyecto, por las oportunidades que nos da para no permanecer postrados en el egoísmo. Admiremos la belleza de su justicia, la bondad de los bienes que extiende para todos. En el contraste de la parábola encontramos un mensaje bueno que nos quiere mover a ser buenos, a hacer el bien, a superar el egoísmo. Captemos entonces la claridad de su enseñanza y agradezcamos a Dios que nos entrega este tesoro de sensatez y de cordura. Detestemos, en cambio, el descuido, el encerramiento, la falta de atención. Detestemos y alejemos de nosotros cualquier signo que no nos mueva a reconocer al hermano. Deseemos más bien el deshacimiento, la libertad y la confianza que nos llevará al seno del Padre. Démosle gracias en este sentido por todas las veces que hemos tenido la gracia de sentirnos desgraciados, de sentirnos pobres, de sentirnos incomprendidos y solos, de ver que solo los perros se acercan a nosotros y pensemos que ese momento ha sido una oportunidad de apertura a la salvación. Para quedarnos con una imagen que aglutine toda la sabiduría, como un símbolo que contenga todo el mensaje que nos ayuda a caminar bien, los invito a que contemplemos la puerta, esa puerta que nos abre o nos cierra. Escuchemos con la puerta en nuestra mirada, la voz del Señor que nos dice: estoy a la puerta y llamo. Él está ahí, del otro lado de la puerta. Él quiere entrar, quiere saciar su amor
con el nuestro. Descubramos el abismo enorme que se crea si dejamos la puerta cerrada. Tengamos el deseo de ir a la puerta y abrirla. Contemplemos la puerta. Y como acción derivada de nuestra contemplación, para verificarse en esta Cuaresma, vayamos a la puerta. Vayamos a ese punto que es la convergencia entre nuestra seguridad y el riesgo del camino. Vamos a la puerta, dirijámonos a la puerta y abramos la puerta. Que esta Cuaresma sea abrir la puerta para encontrarme con el hermano, romper todo muro que me distancie del amor verdadero, abrirle el corazón al Espíritu para que se suscite el encuentro. Abramos la puerta. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos buen camino de retorno.